Ya, ahí sí, estamos grabando. Eh, Entramos en la clase pasada a la sección o a la parte donde hablamos de la resistencia al corte, después de haber visto la flexión, en la albañilería armada. Y dijimos que basado en los resultados, como se fijan acá, vamos a aceptar únicamente aquellas probetas que tengan una cuantía superior al 0,6 por mil, ya que se observa empíricamente que aquellas que tienen menos de 0,6 por mil, no necesariamente, no significa que todas, pero no necesariamente cumplen con un factor de seguridad de 2,5. Muchas de ellas incluso están cercanas o por debajo del 2, que yo creo que 2 en diseño ASB es como el mínimo aceptable. Ahora, ¿por qué pudimos elevar el factor de seguridad a 2,5? Bueno, porque los datos experimentales para cuantías superiores a 0,6 por mil así lo indicaban, con excepción de este dato de acá. La cuantía máxima con la que se midió fue 0,6%, como se fijan acá, cuantía a la que nosotros igual nunca llegamos acá en Chile. El límite de todas formas es este en cuanto a los ensayos chilenos. El máximo factor de seguridad que hemos alcanzado en los ensayos está más o menos en 5, y eso solo lo y el superar el 2,5 solo lo alcanzamos con una cuantía superior a 0,6, o sea, que nosotros siempre más o menos vamos a estar ubicados en esta región, en este triángulo de acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, cierto? ¿Se acuerdan todavía de eso de la clase pasada? Voy a sacar mi tableta. Entonces, dicho eso, dijimos que la ecuación es un mal estimador para cuantías bajo 0,6 por mil. Eso es súper relevante porque explica el por qué la norma lo fijó justamente la cuantía mínima en 0,6 por mil para el corte. Luego vimos estos resultados, analizamos estos también, ¿se acuerdan? Y ya, habiendo un poco reconstruido la historia del ensayo y el análisis que se realizó en los años 80, no, disculpen, primero viene la expresión de Silva, el 2005, si no me equivoco, que proponía esto. Hasta acá llegamos a la clase pasada, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Él Sí, propone ¿cómo se llama? Estas ecuaciones, estos términos, para ¿cómo se dice? Para la determinación del corte nominal de los muros. Corte nominal, ojo, nominal y no el admisible. Entonces, esto es un gráfico muy típico, a mí me gusta mucho. No sé si ustedes ya se han topado en sus lecturas con este tipo de gráficos. Básicamente, uno tira una línea con 45 grados, o sea, 1 a 1, 1, 1, la tangente, y donde acá graficamos la capacidad esperada versus la capacidad medida. ¿Qué nos indican esto? Los puntos que queden por encima de la línea tienen un factor de seguridad mayor a 1, y los que están por debajo
obviamente no cumplen. Entonces vemos que ampliamente al usarse las expresiones realizadas por Silva, la mayoría de las experiencias quedan por encima de la capacidad esperada. Acá es lo mismo, solo que la resistencia básica de corte es superior a 0,5. Ya en estos casos todos los muros quedan con una capacidad medida por sobre la capacidad esperada. Esto en tensiones, como se fijan, porque está dividiendo en el área bruta. Ahora, comentados relacionados con el corte nominal. La resistencia al corte aumenta al aumentar la cuantía de refuerzo horizontal. Es una de las primeras conclusiones que uno puede ir sacando. Y que es importante porque eso es lo que también nos permite, en el fondo, más que permitir, nos indica que usar estos dos términos que hemos separado, pero que sabemos que no necesariamente van separados en una forma analítica, nos logra separar linealmente la resistencia del muro de la resistencia del acero. Y sabemos, como este valor siempre es positivo, que al integrar refuerzos de acero aumenta la resistencia. Esto es una conclusión muy importante y que, si bien es intuitiva, tiene que haberse comprobado experimentalmente. Y eso es lo que estamos indicando. Experimentalmente esto se comprueba, que al aumentar la cuantía de refuerzo, también aumentamos la resistencia al corte del muro. Después, la resistencia al corte aumenta al aumentar la magnitud de la carga axial. Esto es lo que permite integrar los VP. Estos términos que suman al corte nominal al considerar la carga axial en los muros. De nuevo, eso es bastante intuitivo si uno tiene algún conocimiento experimental de materiales, pero obviamente tiene que haber sido también determinado experimentalmente. Luego, la resistencia al corte aumenta al disminuir la relación de aspecto MQ, o sea, el momento que toma dividido el corte que toma, que es indirectamente también una indicación del test del muro. Entonces, entre más chato, o sea, mayor corte toma, aumenta también su resistencia al corte respecto a muros menos chatos o menos largos, digámoslo así. Luego, la configuración de la armadura horizontal depende del tipo de acero que se use y de la forma como se distribuía a lo alto del muro. Esto también se observa experimentalmente. No es lo mismo usar un acero de fluencia 280 que uno 420, o uno incluso de fluencia 500, el AT 56-50, que usamos acá en Chile. Y tampoco es lo mismo poner un refuerzo cada 4 hiladas que cada 2 hiladas. Obviamente, poniendo las armaduras horizontales más espaciadamente, reduce la capacidad al corte del muro. Eso también se observa experimentalmente. Luego, las barras horizontales de refuerzo pierden eficiencia cuando, y ahí es donde entra ese factor que ya hablamos en la clase pasada, de eficiencia al distribuir nuestras barras horizontales o las escalerillas, en donde se colocan muy próximas al extremo superior o inferior. Como habíamos ya anunciado en la clase pasada, las barras que obviamente están en los extremos superiores e inferiores de los muros, trabajan mucho menos y toman menos carga que las que están más al medio. Y por ende también participan menos en la resistencia al corte de los muros.
y cuando les toca, en algún momento les toca participar, pero ya es muy tarde, es cuando ya en la zona media del muro ya tenemos un daño muy avanzado. Por lo tanto, ya a ese nivel no las podemos tomar en cuenta. ¿Entienden? Ahora bien, eso no indica, eso no quiere decir que no las tengamos que poner. Obviamente las tenemos que poner. ¿Por qué? Porque nos ayudan a controlar la fisura. Por ende, igual siguen siendo importantes, pero contribuyen de mucho menor manera. Entonces, después, pierden eficiencia cuando también se cortan las armaduras debido a problemas de anclaje y empalme. O sea, de nada les sirve a ustedes poner muchas armaduras muy seguidamente si estas se cortan o se empalman bien. Después en el módulo 4, cuando veamos las propiedades de los materiales, vamos a ver esto. Y que justamente con las escalerillas puede suceder que se corten. Tiene que ver con la calidad del acero. Normalmente las escalerillas están hechas del acero 56-50, o sea, fluye con 50 y es muy poco dúctil, es un acero poco dúctil. Y más encima, como en las escalerillas se le agregan puntos de soldadura, en aquellos puntos donde se juntan ambos, ambos fierros longitudinales, esa soldadura le entrega un punto de calor que fragiliza el acero en esos puntos, que también puede contribuir al corte de las armaduras. Y bueno, claramente el empalme, igual que en el hormigón y en cualquier material, si el empalme es muy chico, obviamente no pueden trabajar en conjunto, ahí donde se traslapan las armaduras. Entonces tiene que tener suficiente empalme. Y luego, cuando se usan acero comportamiento frágil, que es lo que acabo de decir, armaduras estiradas en frío. No solo estiradas en frío, como les dije, sino que también cuando tienen puntos de soldadura. Sobre todo en este tipo de acero, las soldaduras fragilizan mucho el acero en aquellos puntos. Luego, esta situación justifica la incorporación de un factor de eficiencia que habíamos llamado Nu al principio, cuando empezamos a hablar de la resistencia al corte, y menor que 1. Siempre va a ser menor que 1 la eficiencia, en la expresión BS, cuando se evalúa la contribución de las barras de refuerzo horizontal. ¿Ya? Este es el marco ya general con el que vamos a entrar a explicar las minucias y cada uno de los detalles de la norma 1928 en cuanto al diseño, al corte de los muros de albañilería. Entonces, antes que nada, bueno, como les decía, tengan también en cuenta que la mayoría de las veces cuando falla en la estructura, nuevamente, es por mal detallamiento y empalmes deficientes y empalmes en nudos. Tómenlo en cuenta porque de lo que me acuerdo la norma no lo ataca tan explícitamente, pero ese es uno de los grandes problemas observados. Luego, el corte de las barras de refuerzo horizontal produce una severa degradación de la resistencia a la rigidez del muro, obviamente. Y en un diseño por el método de valores admisibles, el esfuerzo de corte admisible se puede determinar por la relación el corte admisible es igual al corte nominal dividido Fs, donde nosotros ya hemos adelantado que este Fs, el factor de seguridad, es alrededor de el mayor o igual a 2,5. Yo les menciono todo esto porque la norma, nuevamente, las dos normas, tanto la norma 1928 como la 2123, no lo explicitan. Y muchas veces, después, cuando tenemos las discusiones profesionales, esto es un dato que muchas veces falta. Y como les decía, esto es una reconstrucción histórica de la cual podemos determinar que este es el factor de seguridad implícito en las normas, pero al contrario de otras normas internacionales, el factor de seguridad no es explícito. El caso más sencillo que se me viene a la mente es, no sé si ustedes han diseñado o en el curso de acero,
usaron una de la ISC 2016 probablemente, para diseño de acero. En esa norma los FS son explícitos. Para corte, flexión y compresión axial creo que es 1,67. El gamma. Lo llaman gamma en las normas internacionales. ¿A ustedes les tocó usar esta o la norma chilena ya? Ustedes tienen un phi para LRFD, ¿cierto? Y tienen un gamma para ASD. Y este en general es 1,67. Creo que para las conexiones es incluso 2, si no me equivoco. ¿Ustedes les tocó diseñar con este? ¿O aprendieron a diseñar con este? Sí, profe, creo que sí. Ya. Era ese. Comentario al margen, esto ya no tiene que ver con el curso de ingeniería. Ahora, probablemente todavía les tocó, porque ahora la vigente es la NCH 427, si no me equivoco. 427/1. Que básicamente es la copia de esta, pero esta es la que ahora está vigente y ustedes deberían de empezar a usar. Ahora, si ustedes, como les dije, aprendieron a usar esta, el cambio a la NSH 427 es casi directo, no hay grandes sorpresas comparado con la ISC, con excepto, tengan cuidado, los límites de Beltès globales para compresión axial. Ahí yo he visto diferencias entre estas dos normas. En todo el resto hasta ahora no he observado diferencias. Comentario al margen. Entonces, diseño al corte de muros de albañilería armada según la 1928 del 93 y modificada el 2009. Como les comenté, creo que al principio del curso, si bien dice modificada el 2009, donde entiendo yo, y eso se desprende de la introducción a la norma, prácticamente lo único que cambió fueron detalles en los anexos respecto a ensayos. Pero el cuerpo de la norma modificada del 2009, sigue siendo el 93. O sea, desde el año 1993, esta norma no ha tenido modificaciones, ya lleva 28 años vigente, sin ningún cambio sustancial. Y ahí, como ya les había comentado en la clase anterior, el valor de lo que ha llevado adelante el profesor Cristian Sandoval, en tratar con nuevos datos experimentales, un poco reformular el cuerpo de la norma, actualizarlo a los tiempos nuestros, al 2021. 28 años es mucho tiempo para una norma técnica, porque se han observado ya muchos cambios. Entonces, criterio de diseño. Teniendo en cuenta que en Chile se usan unidades cerámicas del tipo rejilla con huecos y relleno parcial de los huecos, o sea, esto es algo usual en Chile, se han establecido disposiciones de diseño al corte más exigentes para estos casos. Vamos a ir viendo criterio tras criterio de la norma. No necesariamente lo que yo le estoy presentando sigue en estricto rigor el orden de la norma. Está más bien ordenado de una forma más didáctica, ¿ya? Como yo se los quiero presentar. Entonces, lo primero que nada, entender que la norma va a diferenciar cuando entre el caso donde ustedes tienen unidades cerámicas tipo rejilla y los casos, y además los casos donde ustedes solo tienen un relleno parcial de los huecos. En contraste con cuando ustedes tienen unidades cerámicas tipo rejillas sin huecos. ¿Qué significa eso? Que el porcentaje de huecos es menor. O unidades sólidas y además con relleno total de los huecos. Entonces vamos a tener esos dos casos. El caso unidades huecas y sin relleno parcial, y el caso con relleno total y unidades con pocos huecos. Entonces la norma nos va a separar ambos casos. Entonces ustedes tienen que ir imaginándose esto como
como un árbol genealógico, donde ustedes van separando, van hacia abajo en el árbol, dependiendo de los casos que ustedes tienen que analizar. Entonces, esta decisión se tomó reconociendo que los muros construidos con relleno total de huecos están más protegidos del agrietamiento por la presencia del hormigón de relleno. ¿Se acuerdan cuando vimos las fotos en el módulo 2 de daños, donde aquellas edificaciones que tenían unidades cerámicas del tipo rejilla se descascaraban las fachadas completamente? Entonces, es por eso que la norma los separa, porque están menos protegidos del agrietamiento. O sea, uno por los huecos, pero también cuando no tienen todos los huecos rellenos. Entonces, de esta forma, la norma 1928 establece dos criterios para el diseño a corte. Entonces, criterio 1, vamos a ver el primero. Para las albañerías armadas construidas con bloques de hormigón o unidades de geometría similar en las que se llenan todos los huecos con hormigón de relleno. O sea, por decirlo así, es el caso, el mejor de los casos, o el menos castigado. Entonces, la demanda sísmica, expresada en términos del coeficiente sísmico del corte basal dividido el peso sísmico, no necesita ser mayor que 0,48 a 0G, donde A0 es la aceleración efectiva de la norma, efecto de zona sísmica. Y después, en caso de superar este límite, los esfuerzos de corte sísmico solicitantes pueden reducirse por un factor cuya magnitud se establece de manera que el coeficiente sísmico de corte basal no sobrepase este valor. ¿Se entendió, no? En esta norma, si ustedes superan este corte basal, este coeficiente sísmico, ustedes pueden reducir, por ejemplo, en los modelos, el corte sísmico de tal manera de llegar a este valor. Después, sin armadura diseñada para resistir todo el corte, nuestra tensión de diseño va a ser 0,13 por F'M menor o igual a 0,06 megapascales para resistir todo el corte cuando MQ sea mayor o igual a 1. Ahora, por otro lado, ¿se acuerdan que dijimos que cuando esta relación es mayor, la resistencia es menos? Lo dijimos al comienzo de la clase. Y por eso, como verán acá, el corte es 0,13 por raíz de raíz de prima m, pero limitado a 0,84 megapascales, cuando MQ es igual a 0, o sea, cuando tenemos prácticamente puro corte. Entonces, como dijimos, cuando los muros son más largos, tenemos mayor resistencia que para los muros más esbeltos. Es un poco lo que nos está indicando esta relación. Luego, si la tensión tangencial, debido al esfuerzo de corte determinado en el paso anterior del corte de diseño, no excede el valor admisible para la albañilería sin considerar armadura de corte, este valor ustedes lo obtienen de la tabla 1 de la norma, debe usarse la cuantía de armadura horizontal mínima recomendada por la NSH 1928. En caso contrario, la armadura horizontal debe diseñarse para resistir el 100% del esfuerzo de corte del diseño del muro. A ver, ¿alguien de ustedes me puede, ordenando las ideas, alguien de ustedes me puede explicar en vuestras palabras qué es lo que acabamos de resumir? ¿Qué es lo que acabamos de decir? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta frase acá? ¿O qué implica en el diseño, en el fondo?
Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que el corte admisible del muro es igual a... ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el corte se puede representar como Vm más Vs más Vp? Lo voy a escribir en este orden. Y lo que está diciendo es que el corte admisible es o es Vm o es Vs. Pero nunca es ambos al mismo tiempo. ¿Se fijan? La norma hace caso omiso de estas dos situaciones. Resultando, obviamente, ¿qué implica esto? Si usamos uno o el otro. Resultando, obviamente, en un diseño más conservador. Porque estamos diciendo que si el corte excede el valor admisible, del muro de albañilería, vamos a usar solo, vamos a exigirle a la armadura solo el corte dividido al acero. ¿Y por qué es conservador? Porque si tenemos más acero, no significa que el corte no esté contribuyendo, ¿cierto? Entonces resulta en un diseño muy, muy conservador. Pero eso es lo que dice la norma chilena. Entonces, por eso les hablaba del árbol genealógico que ustedes tienen que ir armando. Ustedes empiezan con NS 1928, ¿cierto? Tal vez algún día lo haga incluso este árbol. Después ustedes se tienen que ir a con huecos, sin huecos, ¿cierto? Ahora estamos analizando el caso sin huecos. Ustedes hay que diseñar con VS o con VM. Y así tienen que ir armándose el workflow, o sea, la forma en la cual tienen que ir ustedes haciendo las comprobaciones. Para los que les gustan programar, en términos programáticos, muchos if. If esto, if lo otro, ir haciendo las comprobaciones. Ahora, ¿cuál es el criterio 2? Ahora ya cambiamos. Para las albañilerías armadas, construidas con ladrillos cerámicos del tipo rejilla, o las de bloque con relleno parcial de huecos, o sea, no estamos rellenando todos los huecos, ¿qué es lo que pasa? El criterio propuesto reconoce que al disminuir el aporte del núcleo de hormigón, de relleno, la resistencia al esfuerzo de corte de la albañilería queda controlada por la calidad de la adherencia entre el mortero de junta y la unidad de albañilería. Y así, por el propósito de reducir la posibilidad de que ocurra el agrietamiento diagonal para sismos de ocurrencia frecuente, o sea, para mantener el servicio de las estructuras, incluso para sismos moderados, estoy haciendo un símil, es lo mismo, se controla la densidad de muros. La clave está acá. Se controla la densidad de muros. Y para proteger la integridad local de los muros post-agrietamiento, se controla la cuantía de la armadura de refuerzo horizontal. Controla la cuantía. O sea, vamos a controlar para sismos frecuentes la densidad de muros en planta y por otro lado vamos a controlar la cuantía. Vamos a controlar estas dos cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y para eso la norma nos indica lo siguiente. Con estos dos objetivos la norma recomienda controlar la densidad y distribución de muros. Con este propósito, ahora esto es muy general, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Con este propósito, las tensiones tangenciales producidas por el esfuerzo de corte de diseño, aquellas que el esfuerzo calculado con las fuerzas sísmicas establecidas en la norma NSH 433, no deben superar los valores de las tensiones tangenciales admisibles de la albañilería sin considerar la armadura de corte. Acá hay mucha información, vamos a ir desgranando un poco. Primer comentario. ¿Se fijan lo que dijimos acá? ¿Cómo era cuando diseñábamos para el otro tipo de albañilería? ¿Dónde ven ustedes la diferencia?
¿Qué es lo que habíamos dicho anteriormente respecto al corte de diseño? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando diseñábamos para este tipo de albañilería, bloques de hormigón, unidades de geometría similar y con relleno total de huecos, podíamos reducir el corte de diseño a este coeficiente sísmico. Sin embargo, para el otro tipo de albañilería, en el fondo lo que estamos diciendo acá es que no se permite hacer esa reducción. Vamos a tener que usar el corte que resulte de la norma NSH 433, aunque sea superior al 0,48 como coeficiente sísmico. ¿Y qué otra cosa estábamos diciendo acá? La otra clave. No deben superar los valores de las tensiones tangenciales admisibles, o sea, de corte admisibles, de la albañilería, sin considerar la armadura de corte. La clave está acá. Sin considerar. No la chunté. Sin considerar la armadura de corte. Entonces, vamos a leer lo segundo y después vamos a recapitular acá. ¿Qué significa esto? La armadura de refuerzo horizontal debe resistir una fuerza de corte igual al 80% del corte, del esfuerzo de corte, Q de diseño que tenemos, originado por las acciones sísmicas que establece la norma NSH 433. O sea, vamos a usar el Q de diseño para las armaduras, equivale al 0,8 del Q solicitante, que sale del análisis. La armadura resultante debe ser igual o mayor que la armadura mínima recomendada en la norma NSH 1928. O sea, tiene que ser mayor o igual al 0,06 por mil. No, 0,6 por mil. Igual al 0,6 por mil, ¿cierto? Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que estamos diciendo? No deben superar los valores de las tensiones tangenciales admisibles, sin considerar la armadura. Y después, hacemos el diseño de las cuantías de armaduras necesarias. Vuelvo atrás, una diapositiva. ¿Qué dijimos acá que hace la norma? ¿Cuáles son las dos cosas que hace? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Íbamos a controlar la densidad de muros y vamos a controlar la cuantía, ¿cierto? Ahora les pregunto, ¿cómo, en qué sentido estos dos párrafos, que estos ya son explícitos lo que pide la norma, cumple con estos dos criterios? ¿Por qué estábamos diciendo que estamos controlando la densidad de muros? Acá en ningún lado habla de densidad de muros. Pero ¿cómo estamos controlando la densidad de muros? ¿Estamos controlando la densidad de muros? Como les decía, explícitamente la norma no dice nada de densidad de muros. ¿Nadie? O sea, lo único que se me ocurre, en verdad, no sé si está bien, ¿Está bien? Sí, que de eso estamos conversando. Muy bien, cuéntame. en el corte influye el peso sísmico, y del peso sísmico igual influye, por ejemplo, el largo de los muros, y que eso influye en la densidad. Entonces quizás por ese lado.
Sí, vamos por el buen camino, sí. Es más o menos eso. La norma, como tú bien viste, la norma no habla de densidad de muros, pero indirectamente la impone de forma muy poco explícita. ¿Por qué? Porque les pide hacer dos cosas, y dos cosas van por carriles separados, ¿cierto? Primero lo que nos dice la norma, lo primero que tenemos que hacer es verificar que los valores de las tensiones tangenciales admisibles de Albañería sin considerar la armadura de corte. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que el corte, las tensiones solicitantes o de diseño sean mayores o iguales a las tensiones, no sé escribir este símbolo griego, las tensiones admisibles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esto implica controlar la densidad, ¿se acuerdan? Densidad de muros. Por lo siguiente, porque si ustedes hacen una configuración en planta, digamos que esto es una planta de una casa, ustedes tienen esta configuración en planta, y hay algún muro donde no se cumpla esta relación, ¿cuál es la única solución que a ustedes les queda para cumplir esto? ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Lo único que les queda como solución. Es bastante simple. Es agregar más muros. Entre más muros agreguen, más van a, entre más muros, ustedes tienen mayor densidad de muros y obtienen menor corte. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Entonces, ¿cómo controla la norma la densidad de muros? Si bien no lo hace explícitamente, lo hace bastante bien. Y lo hace con esta condición, que ustedes primero tienen que verificar esto. Y ustedes se darán cuenta solo que la única forma de diseñar y cumplir esta primera exigencia es aumentando la densidad de muros. Ustedes prácticamente no tienen otra. La otra sería ya, a ver, otra que ya se escapa un poco de la 1928, pero que es válida, o sea, podría ser, incorporar, pero también en el fondo tiene que ver con la densidad. Es, por ejemplo, incorporar un machón de hormigón que tome más carga y diseñar ese machón según la ASI 318. ¿Estamos de acuerdo, cierto? O sea, eh, pero en el fondo, a ustedes no permitirles considerar la armadura de corte, ustedes no les queda otra alternativa de diseño que incorporar elementos. Ahora, puede haber hay un caso que es un poco, el otro caso es que ustedes tengan mucha torsión en planta, por ejemplo, y tengan muros acá, que afecten la torsión, o un caso SIP, por ejemplo, donde tienen muro solo de un lado, esto crea mucha torsión, entonces a veces no necesariamente obviamente es la densidad, puede que la distribución también les afecte y ustedes logren cumplir esto. Pero de nuevo, todo tiene que ver con densidad y con configuración estructural en planta. Esas son las dos claves para poder cumplir el primer paso, que es este. Ahora, habiendo realizado esto, si a ustedes les faltaron muros, obviamente ustedes
como habíamos dicho, tienen que incorporar muros, realizar un nuevo análisis estructural hasta que todos los muros cumplan, ¿cierto? Y basado en ese nuevo análisis, ustedes obtienen el corte en cada muro, el corte solicitante, lo multiplican por 0,8, y con ese Q de diseño, ustedes pasan al paso 2, que es paso 2 va a ser, obviamente, comprobar que la tensión de corte para cada uno de los muros, paso 2 es que, en el fondo, que la tensión de corte solicitante sea mayor o igual a la que ustedes obtienen gracias al del acero. Y esto obviamente, vale. Obviamente ese valor vale 0,8 S. BS. Y luego, el último paso es controlar que cuantía de diseño sea menor o igual a la cuantía mínima. ¿Se entendió, no? Entonces ya van viendo cómo este en el fondo es un pulpo hacia abajo, un árbol, unas raíces, que ustedes tienen que ir explorando cada uno de los pasos hasta llegar al diseño final. Y en este caso, para este tipo de albañilería, puede ser que ustedes tengan que iterar hasta que ustedes lleguen a una densidad adecuada. Ahora, esto suena muy catastrófico. La verdad, con un poco de experiencia, yo creo que rara, y sobre todo en estructuras pequeñas, una casa, edificios muy chiquititos, tal vez ustedes ni siquiera tengan que iterar. Puede que lo cumplan ya en la primera iteración. No es que uno itere 10, 15 veces. Esto es una, dos veces y yo creo que ya probablemente ya está. Bueno, luego, hablamos de los dos casos, ¿cierto? Luego, ¿qué tenemos? Ahora vamos a entrar a hablar de las tensiones admisibles. Entonces, la tensión tangencial solicitante, debido al esfuerzo de corte del solicitante, se determina con la ecuación el Q de diseño dividido el área efectiva del muro. ¿Se acuerdan? Teníamos que usar el B efectivo para determinar el área efectiva del muro. No el área gruesa, ojo. Cuando la tensión tangencial solicitante, esta, excede la tensión admisible para la albañilería con armadura diseñada para resistir todo el corte TA1, este es otro corte, hay que verlo de la tabla, se debe cambiar la dimensión del muro, ya que según la norma la contribución de la armadura para resistir el corte está limitada por la falla por aplastamiento que produce en la albañilería el puntal de compresión. Entonces, de nuevo, cuando la tensión tangencial solicitante excede la tensión admisible para la albañilería con armadura diseñada para resistir este corte, todo el corte, el TA1, se debe cambiar la dimensión del muro. Es otra verificación más que ustedes deben de hacer. ¿Cómo se hace con la armadura diseñada para resistir todo el corte? Entonces tenemos que el corte del muro es igual a este y es menor o igual a 0,26. Y en el caso para esta esbeltez es 0,17, nuevamente limitado por 0,84 megapascal. A ver, ¿qué estamos diciendo acá? Que si la tensión admisible diseñada para resistir todo el corte, tau 1, es menor, que alguno de estos valores, el que resulte del cálculo, del análisis, se debe cambiar la dimensión del muro
para evitar la falla por aplastamiento. Eso es el paso que viene a posteriori. Independientemente del criterio 1 o 2. ¿Se fijan? Que habíamos, esto ya no depende del tipo de albañilería. Luego, ¿cómo calculamos la armadura horizontal requerida? La armadura horizontal requerida se determina con la ecuación siguiente. Eso lo dice la norma, esto es explícito. Es 1,1 por el Q de diseño, por la separación de las barras horizontales, o sea, el distanciamiento en altura que tiene nuestro ¿cómo se llama? Nuestro refuerzo de armadura, dividido Fs, la tensión admisible del acero de las barras, por L, el largo del muro. Así dice la norma, así se calcula. Y el ρh, por ende, queda como 1,1 Qd partido Fs por L por T. Acuérdense que para el diseño no usamos la tensión de fluencia, sino que la tensión admisible del acero. ¿Quién nos da la tensión admisible? La norma, en una tabla. Luego, cuantía mínima. La cuantía mínima requerida, según la norma, es 0,6 por 1000. Esto tal vez debería mencionarlo. Esto obviamente para el caso horizontal y caso vertical, por separado. Y la combinada tiene que ser mayor a 1,5 por 1000. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes tienen entonces, si ustedes obtienen análisis, ustedes obtienen que ρ horizontal es igual a ρ min, y obtienen que el ρ vertical es igual a ρ mínimo, ¿qué pasa? Tenemos que ρh, en este caso, tenemos que ρh más ρ vertical, ¿cuánto nos da? Nos daría 0,012. Eso implica que tenemos que aumentar ρh y, o, no sé si se escribe matemáticamente, aumentar el vertical. Analicemos las dos opciones. Si ustedes tienen que aumentar una de las dos, ¿cuál les conviene aumentar? Horizontal. Sí. Ahora, justifícalo un poco, ¿por qué? Por la resistencia al corte, quizás. Sí, sí. Está bien, yo coincido con tu apreciación. Para tener más resistencia al corte, porque dijimos que básicamente acá en Chile, por la geometría, la altura entre pisos y la distribución de muros en planta, normalmente el diseño está mandado, o sea, está gobernado por el corte, estoy de acuerdo. Ahora, ese es el análisis en cuanto a diseño, fuerzas, ¿cierto? Fuerzas. Ahora, del punto de vista constructivo, práctico, ¿ustedes coinciden con que conviene más usar el ROH? Olvidémonos de la fuerza. Acuérdense que esto hay que colocarlo en obra. Podemos mejor poner algunas enferraduras más verticales.
les voy a dar un hint. La verdad, yo seguiría pensando, estas ya son opiniones, porque en esto no hay regla, ustedes simplemente tienen que cumplir con esta condición. La verdad es que, a diferencia del diseño de hormigón, si ustedes les ponen esta en posición, yo podría, la separación entre armaduras, horizontal, y la separación vertical, en el caso del hormigón, ustedes las pueden dar al antojo. Ustedes podrían reducir, ok, ya que tenemos que cumplir con esto, yo reduzco mi cuantía horizontal de a cada 16 centímetros a cada 14 centímetros. ¿Cierto? Estupendo, funcionaría súper bien. El problema de la albañilería, que acá no podemos usar una matemática continua. Acá tenemos que pegarnos saltos discretos y que son bastante grandes. Y tampoco es raro ver en una obra, por ejemplo, pongámonos en el siguiente caso. Va, abrí este, nada que ver este, disculpen. Es que también es de AutoCAD. Yo quería abrir este. ¿Siguen viendo la pantalla, cierto? Sí, perfecto. Ya. Digamos que tenemos un muro. Estamos diciendo que vamos a colocar acá armaduras. Por ejemplo, cada 4 hiladas. 4, disculpen hiladas, H de hiladas, ¿ya? Cada 4 hiladas. Pero ustedes llegan a la conclusión que tienen que poner más armadura. Y que les falta en el fondo, si en total acá tenemos, no sé, ¿por cuánto un muro cada 4 hiladas? Si son 10 centímetros, cada 40, y el muro tiene 250, dividido 40, tenemos 7 escalerías en este muro. Y llegamos a la conclusión que necesitamos 9 escalerías, ¿ya? Estoy inventando. ¿Para cumplir qué cosa? Para cumplir que el ρh más ρ vertical sea mayor o igual a 0,0015, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es la conclusión? Entonces, mi conclusión es que voy a poner una acá y una acá. ¿Qué les parece la solución? ¿Les gusta? ¿Estamos cumpliendo con la norma para empezar con eso? ¿Estamos cumpliendo o no? Pero por supuesto, porque estamos cumpliendo, dijimos, vamos a cumplir con esto. Estamos cumpliendo. Excelente. Con 9 escalerillas. Y estamos cumpliendo, ahora la densidad de muro es suficiente, aumentamos esta densidad de muro, la horizontal, y con eso llegamos al 0,015. Ahora, esto en general no se hace en el diseño. Si bien está bien diseñado y cumple con la norma, en general lo que pasa es que ustedes simplemente dicen, ¿saben qué? Entonces cada 3 hiladas. ¿Por qué? Porque al final, estas cosas como especiales, o digamos excepciones, confunden al constructor y entorpecen un poco la obra. Entonces es más fácil hacer cosas regulares y los constructores se los van a agradecer. Entonces si ustedes pasan de 4, van a pasar de 3 a 3, H.
Y con eso ustedes probablemente cumplan con creces el 0,15, 0,015. Otro comentario. Es muy probable, como yo les dije, esto es discreto, y también las barras verticales van a ir en forma discreta, ¿cierto? No podemos ponerlo ahí donde se nos antoje. ¿Qué pasa entonces en la práctica? Que ustedes primero van a calcular, como es discreto, ustedes, por ejemplo, calculan que necesitan, en el row vertical, necesitan un phi 8, por ejemplo, arroba cada 80 centímetros, digamos. Entonces eso implica, como es discreto, que por ejemplo ustedes tienen que ponerlo cada 76 centímetros. Y eso a su vez implica que el row vertical, aunque ustedes querían que sea igual a 0,6 por mil, resulte ser mayor o igual a 0,6 por mil. ¿Se entiende o no? Y lo mismo les va a pasar para el row horizontal. Uno trata de achuntarle, pero como los pasos son discretos, lo más probable es que este también. ¿Qué le pasa a este? Ya, 0, que también sea mayor o igual a 0,6 por mil. Y esto a su vez, implica que probablemente ρh ya en la primera iteración, ρh más ρ vertical, sea mayor o igual a 0,15 por mil. ¿Se entendió todo esto, no? Si no, lo podemos volver a discutir. Sí, sí se entendió, profe. Sí. Entonces, para recapitular, ustedes van a querer achuntarle, obviamente queremos siempre usar el mínimo acero posible, porque el acero tiene una incidencia en el costo de la obra. Y nosotros como ingenieros queremos minimizar el costo también. Eso es parte de lo que se nos solicita de parte de los mandantes. Nadie quiere pagar de más. Entonces vamos a tratar de achuntarle al 0,6 por mil. Pero como no le vamos a achuntar exactamente, y para cumplir con esto, vamos a tener que darle un salto discreto. Y eso automáticamente implica que nos vamos a sobrepasar tanto en el rover vertical como en el rover horizontal en el 0,6 por mil. Y luego al hacer con la comprobación es muy probable que ustedes ya cumplan automáticamente con el 0,15 por mil. En caso que no sea así, no hagan cosas como raras, o sea, yo le digo cosas como raras, como, me faltó un fierrito, entonces lo pongo acá al final todavía. Voy a poner un fierrito acá entre estos dos y con eso cumplí. Eso se ve muy extraño y en general no se hace. Ustedes distribuyen siempre X espaciadamente sus armaduras para cumplir con este requisito. Ya, volviendo entonces. Ya, hablamos entonces de la cuantía mínima. Luego, cuando ya nos vamos a los materiales, ¿se acuerdan? Ustedes van a tener que determinar el tau 0, el tau 1, lo que hablamos anteriormente dijimos que están en una tabla. En la tabla 1, si no me equivoco. Y la tabla les dice cosas como esta. Sin considerar armadura de corte, tau 0, para elementos en flexión, vigas y muros. Esto es algo que en general yo al menos nunca he diseñado esto y no conozco diseños de este tipo. ¿A qué se refiere esto? Es que en otros países a veces como que ponen una tabla acá o algún elemento y de ahí construyen literalmente vigas de albañilería.
Ahora, eso acá es muy poco común, yo no lo he visto. Puede que algún día lo necesiten en caso de verificación de una estructura y que tenga esto, y probablemente es muy antigua. En general, las vigas en nuestra realidad chilena son de hormigón. Si que ustedes tuviesen que determinar corte en vigas de albañilería, como les dije, algo que a mí al menos en mi práctica no me ha tocado hacer, a usted le entrega este valor de corte. No, admisible, 0,09 a raíz de F'M, pero siempre menor o igual a 0,35 megapascales. Ahora, lo que nosotros sí tenemos, y siempre van a ocupar, son estos dos valores de acá. ¿Se fijan? 0,06 F', si se cumple esto, y 0,13 raíz de F'M cuando es 0 la relación. Ahora, con armadura diseñada para resistir todo el corte, el Ta1, ¿se acuerdan? Los elementos, de nuevo, los elementos de flexión, como les decía, no voy a entrar mucho en este detalle, pero acá les proponen 0,13 para una relación mayor o igual a 1 y 0,17 igual a 0. Esto era con inspección. Luego, sin inspección, es básicamente lo mismo, solo que un valor fijo, no está limitado como en el otro caso, ¿se fijan? O sea, disculpen, sí, un valor fijo no depende de F'M, eso es un valor fijo que le entrega la norma y para estas condiciones. Esto es para sin inspección especializada. Por ejemplo, cuando ustedes construyen una casa en un campo, una casa en la ciudad, pero una obra menor. Probablemente ustedes no vayan a tener inspección especializada. Entonces, vamos a separar el caso con inspección y sin inspección. Y los valores que nos entrega la tabla, y son estos. Acá se los estoy presentando a ustedes explícitamente. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Para entender cómo usar el TAU0, el TAU1, cuándo, cómo usar esto, la única forma que ustedes tienen de hacerlo es ejercitándolo. ¿Y ustedes cuándo lo van a ejercitar? Cuando ustedes hagan la tarea 3. Les recomiendo ya empezar ahora a hacer algún ejercicio, ya cuando ustedes tengan los resultados, algún resultado de vuestros modelos, ya empezar al menos con un muro. Intentar armar esto. Lo pueden hacer en Excel, en MATLAB, como a ustedes les guste, Octave, Python, para que les guste Python. Y como les decía, al final, si bien parece complicado, todos estos casos son programables. Y al final, en lenguaje de programación son muchos if. O sea, propuestas lógicas. Si pasa esto, haz esto. Si pasa esto, haz esto otro. Si pasa esto otro, después tenemos que hacer esto. Es una cascada de caso a casos que ustedes tienen que ir cumpliendo para al final llegar a la verificación si cumple o no cumple. Al final ustedes quieren esa verificación, es una verificación binaria. ¿Estoy bien, estoy mal? Tengo que modificar la configuración, tengo que añadir armadura de corte. Un poco eso. Luego, nota sobre el cálculo de las tensiones admisibles por corte. En aquellos muros en que la relación MQL está comprendida entre 0 y 1, la tensión admisible se determina por interpolación en la línea recta que une los valores para 0 y 1. Esto ya lo habíamos mencionado antes, lo menciono de nuevo. Si se fijan, es para mayor que 1 o 0. Pero ¿qué pasa para los valores entre 0 y 1? Ustedes tienen que interpolar entre estos dos valores. Linealmente. Para calcular la relación M dividido QL, deben usarse los esfuerzos que resultan del análisis. De esta forma, no debe usarse el valor de M reducido a un 50%, como se recomienda para realizar el diseño a la flexión, ni el valor del Q de diseño. O sea, cuando ustedes obtengan esto, obténganlo de los valores directamente que salgan del análisis. No los valores que ustedes calculan después para cada uno de los casos de diseño.
Este es un valor que sale directo y sale de los Qs, del M solicitante y el Q solicitante del análisis. Luego, las tensiones admisibles pueden aumentarse en un 33% para las combinaciones de carga en que interviene la acción sísmica y el peso propio y las sobrecargas. O sea, en todas las combinaciones de carga en que tengamos combinación sísmica, ustedes pueden aumentar en 33% las tensiones admisibles. ¿Por qué? Porque es un diseño por tensión admisible, ASD. Es parte de la filosofía de la ASD. Y la norma, si me recuerdo bien, también lo dice explícitamente tal cual. Luego, las dimensiones y los refuerzos así determinados deben ser mayores o iguales a los requeridos por el diseño para el peso propio y las sobrecargas. O sea, ahí ustedes no pueden aumentar las tensiones admisibles. Luego, no se permite el aumento de las tensiones admisibles en aquellos muros que en cualquier piso resistan un 45% o más del refuerzo corte total del piso. Esto es una nota adicional. No se permite el aumento de las tensiones admisibles en aquellos muros que en cualquier piso resistan un 45% o más del refuerzo de corte total del piso. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Y por qué estamos diciendo esto? ¿Qué es lo que puede pasar? Ustedes tienen una estructura como esta, por ejemplo, una casa pareada. Este es el muro divisor, el del medio. Y ustedes tienen muchas ventanas acá. Acá una y acá otra chiquitita, estoy inventando, ¿cierto? Acá una ventana, acá y acá. Muchas ventanas en las fachadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es probable, o puede ocurrir, que este muro de acá, el corte solicitante de diseño de este muro, sea mayor o igual al 45% del corte total del piso. Para los muros en esa dirección. Para ese muro en particular, este muro, ustedes no pueden hacer ningún tipo de reducción. O de aumento en las tensiones admisibles. Entonces, adicionalmente, ustedes para una de las primeras comprobaciones que ustedes tienen que hacer al momento de diseñar es calcular, ustedes ya, por diseño probablemente ustedes ya tienen el corte total por piso y tienen que dividir ese corte, el corte de cada uno de los muros por el corte total de piso. O sea, ustedes tienen que verificar que el corte del muro sea dividido el corte del piso I, sea menor o igual a 0,45. Una de las primeras verificaciones que deberían de hacer, para ya saber si ustedes pueden aumentar o no la tensión admisible. Por último, y con esto vamos a terminar la clase, lo que yo les mostré anteriormente, esto y esto, finalmente se traduce en estos gráficos de acá. Acá se los dejo en el fondo. Entre mayor es la esbeltez, menor es la resistencia que estamos considerando hasta este valor mínimo. Y eso me falta ponerlo acá. Este es con inspección
y este sin inspección. Lo voy a anotar después para cuando les entregue el PDF. Eso, vamos a dejar la clase hasta acá. Y nos vemos entonces el próximo miércoles.